Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El tema para este día: la impenitencia final y la conversión in extremis. Parte 1. Es un tema desarrollado de Adelante la Fe. Veamos. Mi experiencia visitando enfermos me llevó a ver casos como los que en esta publicación se describen. Por nada dejen de escuchar. Sepan de qué se trata la impenitencia final. Puede, no lo sé, pero es posible que de ello dependa su salvación o condenación eterna. Puesto que toda nuestra vida futura y eterna depende del estado en que se encuentre nuestra alma en el momento de morir, es necesario que hablemos ahora de la impenitencia final, que se opone a la buena muerte, y por contraste, de las conversiones in extremis. La impenitencia en el pecador es la ausencia o privación de la penitencia que debería borrar en él las consecuencias morales del pecado o de la rebelión contra Dios. Estas consecuencias del pecado son la ofensa hecha a Dios, la corrupción del alma rebelde, los justos castigos que ella ha merecido. La destrucción de semejantes consecuencias se lleva a cabo mediante la satisfacción reparadora, esto es, mediante el dolor de haber ofendido a Dios y mediante una compensación expiatoria. Como explica Santo Tomás, estos actos de la virtud de penitencia son, para los pecadores, de necesidad de salvación. Lo exigen la justicia y la caridad para con Dios y hasta la caridad para con nosotros mismos. La impenitencia es la ausencia de contrición y de satisfacción. Puede ser temporal, esto es, tener lugar en la vida presente, o final, es decir, en el momento de la muerte. ¿Qué es lo que conduce a la impenitencia final? La impenitencia temporal, esta se presenta bajo dos formas muy distintas. La impenitencia de hecho es simplemente la falta de arrepentimiento.
La impenitencia de voluntad es la resolución positiva de no arrepentirse de los pecados cometidos. En este último caso, se trata del pecado especial de impenitencia, que en su máxima expresión es un pecado de malicia, el que se comete, por ejemplo, al disponer que se le hagan funerales civiles. Ciertamente, es grande la diferencia entre las dos formas. Sin embargo, si el alma es sorprendida por la muerte en el simple estado de impenitencia de hecho, la suya es también una impenitencia final, aunque no haya sido preparada directamente con un pecado de endurecimiento. La impenitencia temporal de voluntad conduce directamente a la impenitencia final, aunque algunas veces Dios, por su misericordia, preserve de llegar a ella. En este cambio de perdición y en este camino, se puede llegar a querer deliberada y fríamente perseverar en el pecado, a rechazar la penitencia que nos habría de librar. Es entonces como dicen San Agustín y Santo Tomás, no solo un pecado de malicia, sino contra el Espíritu Santo. Es decir, un pecado que va directamente contra cuanto podría ayudar al pecador a levantarse de su miseria. El pecador debe, pues, hacer penitencia en el tiempo ordenado, por ejemplo, en el tiempo pascual. De otro modo, se precipita en la impenitencia final y en la de voluntad, al menos por omisión deliberada. Y es tanto más necesario volver a Dios cuanto que no se puede, como dice Santo Tomás, permanecer largo tiempo en el pecado mortal sin cometer otros nuevos que aceleran la caída. Así pues, no es preciso, para arrepentirse, esperar a más adelante. La Sagrada Escritura nos incita a que lo hagamos sin demora. Eclesiastés capítulo 18, versículo 29. No esperes hasta la muerte para pagar tus deudas. Y San Juan Bautista, con su predicación, no cesaba de mostrar la necesidad urgente del arrepentimiento. Lo mismo que Jesús al principio de su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Más tarde dijo aún: si no hacéis penitencia, todos pereceréis. San Lucas capítulo 8, versículo 5. San Pablo escribía a los romanos: por tu endurecimiento y la impenitencia de tu corazón, estás acumulando la cólera divina para la manifestación del juicio justo de Dios, que dará a cada uno según sus obras. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, se dice el ángel, el obispo de la iglesia de Pérgamo, lo siguiente: arrepiéntete, de no ser así, te visitaré no tardando. Es la visita de la justicia divina la que de este modo se anuncia, si no se tiene debidamente cuenta de la visita de la misericordia. Los grados de la impenitencia temporal voluntaria son numerosos, tomando como punto de partida los menos graves, que son, a pesar de eso, muy peligrosos. Están los endurecidos por ignorancia culpable, fijos en el pecado mortal y en la ceguera, que les hace constantemente preferibles los bienes de un día a los de la eternidad. Esos
Beben la iniquidad como agua con una conciencia adormecida y soñolienta, ya que han descuidado siempre gravemente instruirse acerca de sus deberes sobre cuánto es necesario para su salvación. Son numerosísimos. Vienen también después los endurecidos por vileza, que más iluminados que los precedentes y más culpables, no tienen la energía necesaria para romper los lazos que ellos mismos han fabricado. Lazos de lujuria, de avaricia, de orgullo, de ambición, y que no ruegan para obtener la energía necesaria que les hace falta. Por fin, vienen los endurecidos por malicia, aquellos, por ejemplo, que no orando se han rebelado contra la providencia a causa de cualquier desgracia. Los disolutos, que viven sofocados por sus desórdenes, que blasfeman, siempre descontentos de todo, y que materializados hablan todavía de Dios, pero solo para injuriarlo. Finalmente, los sectarios, que tienen un odio satánico a la religión católica cristiana y no cesan de escribir invectivas contra ella. Existe mucha diferencia entre unos y otros, pero no se puede afirmar que para llegar a la impenitencia final se deba necesariamente haber sido de los endurecidos por malicia o al menos por vileza o ignorancia voluntaria. Ni podemos tampoco afirmar que todos los endurecidos por malicia serán condenados, puesto que la misericordia divina ha convertido a veces a grandes sectarios que parecían obstinados en la vida de la perdición. Veamos algunos ejemplos. Se lee en la vida de San Juan Bosco que se acercó al lecho de un moribundo francmasón y feroz sectario. Este le dijo: sobre todo no me habléis de religión. De otro modo, guárdate, aquí tengo un revólver. Es para ti. Y aquí otro con otra mal para mí. Muy bien, respondió imperturbable don Bosco. Entonces hablemos de otra cosa. Y le habló de Voltaire, exponiéndole su vida. Concluyó diciendo: algunos afirman que Voltaire murió impenitente y que tuvo mal fin. Yo no lo diré, porque no lo sé. Entonces preguntó el otro: ¿también Voltaire hubiera podido arrepentirse? Pues claro. ¿Y entonces, también yo podría arrepentirme? Parece ser que aquel hombre desesperado cerró una mala vida con una buena muerte. Se cita el ejemplo de un sacerdote santo, padre espiritual en las cárceles, que no consiguiendo persuadir a un criminal condenado a muerte para que se confesase, terminó por increparle impacientado lo siguiente: bien, piérdete, puesto que quieres perderte. Esta palabra, que ponía límites a la inmensidad de la divina misericordia, fue la que impidió al santo sacerdote subir, después de su muerte, al honor de los altares. Su causa de beatificación no ha podido ser introducida. Ciertamente, los padres de la Iglesia y con ellos los mejores predicadores han amenazado con frecuencia con la impenitencia final a los que rehúsan convertirse o que dejan la conversión para más tarde. Después de haber abusado tanto de la gracia divina, podrán obtener más tarde
los auxilios necesarios para la conversión? Es cosa muy de dudar. El retorno es, en estos casos, difícil, pero no imposible. Es difícil por el endurecimiento del corazón, que presupone la ceguera del entendimiento, un juicio pervertido y la voluntad de tal modo inclinada al mal que no tiene más que débiles veleidades hacia el bien. Aún frecuentando la iglesia, no se saca provecho alguno de la predicación, de los consejos santos, ya no se lee el Evangelio, se resiste a las advertencias saludables de las almas buenas. El corazón se endurece como la piedra. Es el estado de aquellos de que habla Isaías. Desgraciados los que llaman bien al mal y mal al bien, que hacen de las tinieblas luces, que llaman amargo al dulce y el amargo dulce. Desgraciados los que se creen cuerdos a sus propios ojos e inteligentes a sus propios sentidos. Es la consecuencia de los pecados frecuentemente repetidos, de los hábitos viciosos, de los lazos criminales, de lecturas en las que se ha absorbido ávidamente el error, cerrando los ojos a la verdad. Después de tanto abuso de gracias, el Señor niega al pecador, no solamente los auxilios eficaces de que se ve privado el que comete falta grave, sino hasta la gracia próxima suficiente que hace posible el cumplimiento de los preceptos. No obstante, el retorno a Dios es aún posible. El pecador endurecido recibe aún gracias remotas suficientes. Por ejemplo, durante una misión o con ocasión de una prueba. Con esta gracia remota suficiente, no pueden aún cumplir los preceptos, pero pueden empezar a rezar. Y si no resisten, reciben la gracia eficaz para comenzar efectivamente a rezar. Esto se debe a que la salvación es aún posible para ellos. Y contra lo que pretendía afirmar la herejía pelagiana, les es posible solo por la gracia. Si el pecador no resiste a esta llamada, será llevado de gracia en gracia hasta la de la conversión. El Señor ha dicho, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel capítulo 23, versículos 11, 14 y 16. Como dice San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, lo siguiente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Otra herejía, contraria a las precedentes, es la que se dice con Calvino, que Dios, con un decreto positivo, predestina a algunos a la condenación eterna y consiguientemente les niega toda gracia de salvación. Por el contrario, hay que afirmar con San Agustín, como lo recuerda el Concilio de Trento, en Denzinger número 806, lo siguiente. Dios no manda lo imposible, pero nos advierte que hagamos lo que podamos y que le pidamos la gracia de hacer lo que no podemos hacer por nosotros solos. Ahora bien, para el pecador endurecido, hay aún sobre la tierra una obligación grave de hacer penitencia, y esto no es posible sin la gracia. Hay que concluir, pues, que recibe de tiempo en tiempo gracias suficientes para empezar a orar. La salvación es, pues, aún posible para él.
Pero si el pecador resiste a estas gracias, se hunde en su propia miseria. Como el caminante se hunde en la arena del desierto, tanto más cuanto más se esfuerza por librarse de ella. La gracia suficiente les pasa aún de vez en cuando sobre el alma para renovar sus fuerzas. Pero si siguen resistiendo, se privan de la gracia eficaz, ofrecida en la suficiente como el fruto en la flor. Y entonces, obtendrá más tarde este socorro especial que toca el corazón y convierte sinceramente. Las dificultades aumentan, las fuerzas de la voluntad y las gracias disminuyen. La impenitencia temporal voluntaria dispone manifiestamente a la impenitencia final, aun cuando la misericordia divina preserve de ella in extremis a muchos pecadores endurecidos.